Primero de Samuel, capítulo 24. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejarás ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Continuamos nuestras enseñanzas que hemos titulado Efecto Emaús. Ya vimos el Evangelio según la roca, vimos He aquí mi rey, vimos mi rey invencible, vimos mi rey amor u odio y vimos mi rey intocable. Ahora continuamos con esas enseñanzas y estamos ubicados en el periodo de la historia de Israel donde apenas se están formando o apareciendo los reyes de Israel. Hasta aquí estamos en el periodo del primer rey de Israel, el rey Saúl. El rey Saúl está ejecutando
una persecución sobre David. Saúl fue rechazado como rey y David fue ungido en su lugar. Y Saúl, por envidia, está persiguiendo al nuevo rey de Israel. Y en especial estamos viendo la carrera del nuevo rey de Israel al trono, la cual es larga y muy difícil y está llena de toda clase de pruebas, angustias, aflicciones, cuevas, desiertos, hambre, humillaciones y una prueba muy especial, que es la que vamos a ver hoy: ser tentado a matar al ungido de Jehová. La pregunta que debemos responder es: ¿podrá el nuevo rey ejecutar venganza sobre sus enemigos antes de llegar al trono? Ese es el tema de nuestro pasaje en el día de hoy. Las difíciles pruebas que debe enfrentar el rey de Jehová antes de llegar al trono, y una muy particular y difícil: acortar su camino al trono vengándose del rey depuesto, el ungido de Jehová, quien es su perseguidor. Y por eso hemos puesto por título a nuestra enseñanza en el día de hoy: Mi rey sin venganza, mi rey sin venganza. Y van a descubrir de una manera especial y hermosa cómo 1 Samuel 24, 1 Samuel 25 y 1 Samuel 26 tienen ese tema central: mi rey sin venganza. Hoy vamos a ver mi rey sin venganza 1, el próximo domingo, Dios mediante, si estamos vivos y el Señor así lo permite, mi rey sin venganza 2, y el domingo siguiente, mi rey sin venganza 3, y van a descubrir cómo estos tres pasajes están hermosamente conectados en la palabra del Señor. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a utilizar el siguiente bosquejo. Lo primero que vemos en el pasaje es cómo Dios permite la prueba de la venganza, en los versículos 1 al 4a. Segundo, veremos cómo Dios da la victoria sobre la venganza, en los versículos 4b al 15. Y luego veremos cómo Dios da compasión en vez de venganza, en los versículos 16 al 22. Este es nuestro bosquejo para el día de hoy. Vamos de nuevo a viajar en la máquina del tiempo. Hacía días que no viajábamos en la máquina del tiempo. Vamos a viajar de nuevo en la máquina del tiempo. Vamos a ver en primer lugar cómo Dios permite la prueba de la venganza. Saúl está entonces en plena persecución cuando de pronto una necesidad fisiológica. Vean conmigo el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl para cubrir sus pies. Esa expresión, cubrir sus pies, parece significar ir al sanitario. ¿Los niños entienden todo eso? ¿Sí? Ir al sanitario. Entonces, la necesidad fisiológica asalta al rey Saúl y uno no va al sanitario con sus guardaespaldas. Uno deja sus guardaespaldas. El rey de Israel no entraría a ningún lugar sin sus guardaespaldas, solo al sanitario. Entonces deja a un lado sus guardaespaldas y entra a la cueva, que parece un buen lugar para hacer su necesidad fisiológica. Pero al parecer Saúl estaba un poquito más mal que una simple necesidad fisiológica y tuvo la necesidad de quedarse allí en la cueva para tomar una pequeña siesta. Pero providencialmente, la providencia de Dios había hecho que David y sus hombres, 600 hombres, traten de imaginar el tamaño de la cueva, que cabían 600 hombres, estaban huyendo y escondiéndose de Saúl y vinieron a esconderse precisamente en esa misma cueva. Entonces David y sus hombres estaban ahí en la cueva. Y aquí viene la tentación para David. Versículo 4. Versículo 4a. Dice: entonces los hombres de David le dijeron, miren cómo los hombres de David interpretan la providencia. He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él
como te pareciere. ¿En qué consiste la prueba? Consiste en que tales circunstancias de vida, recuerden que David está siendo perseguido, aguantando hambre, viviendo en un desierto, le faltan por lo menos 10 años para llegar al trono y no se va a poder librar en esos 10 años de todas esas persecuciones y cosas malas que le están sucediendo. En tal providencia, en tales dificultades de vida, David es incitado por sus compañeros y por sus difíciles condiciones de vida a matar a Saúl y a cortar su camino al trono de Israel, vengándose a destiempo de sus enemigos. Vengándose a destiempo de sus enemigos. Entonces vemos cómo Dios orquesta todo, controla todo y dirige todo para que su siervo sea probado en una dificultad en la cual él, además de la dificultad que está viviendo, es probado con el acto de ejecutar venganza. Pero ahora veamos cómo Dios le da la victoria a David sobre la venganza. ¿Cómo le da Dios la victoria a David sobre la venganza? Y esto es muy importante en este pasaje. Dios le da a David la victoria sobre la venganza manteniendo fuerte, saludable y bien instruida su conciencia. Dios le da la victoria a David manteniendo fuerte, saludable y bien instruida su conciencia. Veamos el versículo 4b. Dice: y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Eso es solo una pequeña muestra. Cortar la orilla del manto de Saúl es una pequeña muestra de que David había triunfado sobre su propio corazón, se había controlado a sí mismo, se había dominado a sí mismo, no se había dejado llevar por los impulsos naturales, ni por sus necesidades, ni por sus compañeros, sino que había triunfado sobre sí mismo, se había controlado a sí mismo y había vencido el deseo de acortar el camino al trono, de coger un camino más cómodo, más fácil. La victoria consiste en que él eligió el camino largo al trono. El camino largo al trono es esperar a que Jehová le dé la venganza sobre sus enemigos y Jehová mismo, él sea quien lo lleve al trono sin matar al rey Saúl. Y ese cortar el borde del manto es tan solo una pequeña señal. Pero a pesar de que tan solo es cortar el borde de su manto, David tiene una conciencia tan sana, tan saludable y tan sensible, que con el solo cortar el borde del manto de Saúl, que es el ungido de Jehová, el rey de Jehová, el que Jehová escogió para defender a Israel, el corazón, la conciencia de David se turba poderosamente. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David. Esa expresión se turbó es mucho más fuerte. La expresión se turbó significa su conciencia le daba golpes intensos por dentro. Eso significa se turbó. O sea que David tuvo una conciencia tremenda de que se acercó indebidamente a un hombre a quien Dios había escogido para ser el rey de Israel. Dios, de una manera u otra, había escogido a Saúl y había que respetar lo que Jehová había hecho con él. Y su respeto por la autoridad que tiene David, respeto por su autoridad establecida, es enorme. David respeta enormemente la autoridad establecida por Dios. Y ahora enseña a sus hombres a que lo respeten también. David tiene que refrenar a sus hombres para que ellos no ataquen a Saúl y lo respeten también como él lo ha respetado. Versículos 6 y 7. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el rey, el ungido de Jehová.
que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Dice, y así reprimió. Y esa palabra reprimió es una palabra muy fuerte, que significa los cortó de las intenciones, los separó por completo a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y ahora David, después de haber hecho esa labor tan importante, ahora David proclama su inocencia públicamente, es decir, hace pública su victoria sobre la venganza, sobre los deseos internos de venganza, y sale de la cueva arriesgando su vida, pero era necesario que David le diera una lección al malvado rey Saúl. Versículo 8. Entonces Saúl salió de la cueva, David esperó un momentico que se alejara de la puerta de la cueva, y también David salió, dice el verso 8. También David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces, es decir, gritó detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Noten el respeto a la autoridad. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, noten el respeto a la autoridad, e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira, David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, levanta la mano con el borde del manto de Saúl en su mano. Padre mío, esta es una expresión también de honra y respeto para las autoridades y los superiores en aquel tiempo. Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. David entonces hace una proclamación pública de su victoria. Muestra una profunda reverencia al rey, y ahora, al proclamar su victoria, deja absolutamente la venganza en las manos de Jehová. Deja la venganza en las manos de Jehová. Versículo 12 al 15. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Ahí ven ustedes cómo David deja la venganza absolutamente en las manos de Jehová y se coloca como un hombre humilde. Muestra su humildad comparándose con algunos animales. David mismo se compara con algunos animales. Dice el verso 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y ante esta amonestación tan sabia y profunda, Saúl tiene un remordimiento o falso arrepentimiento. Saúl, como en otras veces, experimenta lágrimas de cocodrilo, o sea, arrepentimiento falso. Y no le queda más que reconocer la nobleza de David. Reconoce la nobleza de David públicamente delante de todo su ejército. David es noble y digno de ser alabado aquí, porque solo él, David, bajo la mano poderosa de Jehová, solo él, el rey de Jehová, puede renunciar a la venganza de sus enemigos por un tiempo y hacer el bien a los que le hacen mal. Solo uno que está bajo la mano y el poder de Dios puede renunciar a la venganza de sus enemigos por un tiempo y hacer el bien a los que le hacen mal. Aquí está el gran milagro de la gracia, la gran obra profunda que luego vamos a ver en el Evangelio y en la vida de todos los que le seguimos. Podemos, bajo el poder de Jehová, renunciar a la venganza de nuestros enemigos por un tiempo y hacer el bien a los que nos han hecho mal. Y ese es nuestro tercer punto. Dios da compasión en vez de venganza. Ya vimos, Dios da la prueba que nos tienta a la venganza. Luego Dios da la victoria
sobre la tentación de la venganza. Y ahora Dios da compasión a su ungido, al rey, a su siervo, a su hijo, compasión en vez de venganza. En los versículos 16 al 19, Saúl, afectado de remordimientos, no arrepentimiento verdadero, sino falso arrepentimiento, Saúl proclama la nobleza de David delante de todo su ejército. Delante del ejército, David proclama la nobleza de David. Verso 17. Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Miren, ahí está Saúl proclamando la nobleza y la victoria de Saúl. Entonces, David le ha devuelto a Saúl bien cuando Saúl le había hecho mal. Y David se convierte en un hombre muy justo ante los ojos de su enemigo y ante los ojos del ejército de Israel. Y Saúl hace una declaración pública. Es como si Dios mismo le estuviera hablando a David por medio de su enemigo. Y esta es una de las bendiciones que vamos a tener si logramos vencer la tentación de vengarnos. Dios nos puede hablar aún a través de nuestro enemigo. David escucha la voz de Dios a través de su enemigo. Saúl dice: yo entiendo, verso 20, ahora yo entiendo que tú has de reinar. Miren, qué declaración impresionante, qué aliento, qué consuelo para David. Aún le faltaban 10 años en el desierto y persecuciones, pero ahora el mismo rey de Israel, Dios hablando a través del rey, le dice: tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Y además de reconocer esa nobleza y hablar de esa manera, Saúl le hace una petición. Ahora es Saúl el que está humillado. Miren cómo hacerle el bien a nuestro enemigo derrota a nuestro enemigo. Eso es lo que uno trata de explicar a cada momento en la consejería. En la consejería, cuando los esposos están en problemas, el esposo no es creyente o es un hombre inconsecuente con su papel, uno le dice a la hermana: por favor, mira, yo te suplico, hazle el bien a tu esposo. Haciéndole el bien lo vas a vencer el mal con el bien. Y aquí David ha vencido. No solamente se ha dominado a sí mismo, se ha vencido a sí mismo, sino que ha vencido a su enemigo. Porque ahora David, humillado, le hace una petición a la cual David responde afirmativamente, y eso engrandece aún más la nobleza de David. Saúl le pide que jure que no va a destruir a su descendencia. Versículo 21. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. David le concede la petición y eso lo ennoblece aún más, sella más su victoria. Y así David le hizo bien al que le hizo mal. Jehová le dio compasión en vez de venganza. David así entonces deja totalmente la venganza en las manos de Jehová y el tiempo de llegar al trono, y se dedica a hacer bien a su enemigo, y de esa manera se vence a sí mismo, se conquista a sí mismo, vence a su enemigo, y Dios lo conforta y lo fortalece para continuar la carrera. En este episodio de su vida, David escribió 2 salmos, y en esos 2 salmos nosotros vemos claramente esa confianza en Jehová y esa seguridad de que Dios lo va a llevar por ese difícil recorrido de ir al trono de Israel por medio de grandes persecuciones. Así pues, David venció la tentación de acortar su camino al trono de Israel y venció la tentación de vengarse de sus enemigos a destiempo. Y ahora la pregunta que no puede faltar en toda exposición del Antiguo Testamento, y que es lo que llamamos efecto Emaús: ¿dónde está Cristo en este pasaje? Y yo espero que ustedes hayan podido ver que este pasaje fue escrito de una manera muy especial para hablar de Cristo. Sí, este pasaje fue escrito especialmente diseñado para hablar
de Cristo. Primero que todo, Saúl no pudo ni podía matar a David porque de David nacería el Cristo. David es el hijo, el padre en la parte biológica del hijo de David, el rey de Israel. David no lo podía matar porque él es el rey intocable. Pero vemos aquí también que Cristo es el rey que no podía acortar su camino al trono, ni podía ejecutar venganza sobre sus enemigos, ni podrá hacerlo aún hasta que su Padre le señale el tiempo para hacerlo. Por eso está escrito: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en otro lugar está escrito: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Y en otro lugar está escrito: no vine al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y Cristo, como David, también fue tentado por el diablo a acortar su camino al trono, cuando en el desierto de Judá el diablo le dijo: todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares. También Cristo, como David, fue tentado por sus compañeros a no seguir el camino difícil al trono, cuando le dijeron, después de que él les anunció su muerte: Maestro, nunca te acontezca tal cosa. A lo que él respondió: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cristo siempre tuvo a su disposición más de 12 legiones de ángeles con las cuales podía aplastar para siempre a sus enemigos, pero no lo hizo porque Él es el Rey sin venganza. Cristo es el Rey humilde, así como David se mostró humilde comparándose con un perro muerto o una pulga. Cristo es el Rey humilde, quien afligido y perseguido anduvo como David en desiertos, en cuevas, en hambres, en necesidades, sin tener dónde recostar su cabeza, y siempre hizo el bien a todos, aun a sus enemigos. A muchos sanó, incluso sanó a los familiares de los que después le iban a acusar y a gritar contra él: crucifícale. Y él no pudo hacerles sino el bien, el bien. Sanó la oreja de Malco cuando uno de sus discípulos la cortó pensando que debía agredir e iniciar una guerra. Reprendió a sus apóstoles cuando intentaron defenderlo. Pero también Cristo oró por la salvación de sus verdugos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchos de ellos fueron salvados. Él enseñó a sus discípulos a respetar a las autoridades establecidas. A Dios, dad lo que es de Dios. A César, dad lo que es de César. Jesús enseñó a sus discípulos a amar a sus enemigos en su célebre enseñanza del Sermón del Monte. Nos enseñó: si nos golpean la otra mejilla, una mejilla, volvamos la otra. No resistamos al malo. Hagamos el bien a los que nos aborrecen. Oremos por los que nos maldicen. Oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen, enseñó en su más famoso pasaje del Sermón del Monte. Pero a diferencia de David, Saúl no pudo matar a David, pero los enemigos de Cristo sí pudieron matarlo, porque su Padre lo entregó en manos de sus enemigos, para que él, muriendo, venciera a todos sus enemigos. Pues, y aquí viene lo más importante y lo más contrastante, Cristo tenía que morir en manos de sus enemigos, pero más aún en manos de su propio Padre, porque en su muerte Dios ejecutó la venganza de Dios contra todos nuestros pecados. En la muerte de Cristo, Dios ejecutó la venganza de Dios contra ti y contra mí. Dios se vengó de ti y se vengó de mí en Cristo. Su cuerpo recibió la venganza de Dios contra ti y contra mí.
Dios ya nunca más se va a vengar de ti, nunca más se va a vengar de mí, porque Cristo recibió la venganza de Dios sobre ti y sobre mí, porque Él no vino a ejecutar venganza, sino a recibir la venganza de Dios contra todos aquellos que iban a salvar. Por eso Él es el Rey sin venganza. Pero Él regresará y ejecutará la venganza de Dios sobre todos los que lo rechazan. Muy pronto, Cristo va a dejar de ser el Rey sin venganza para convertirse en el Rey vengador. Esa es la realidad de mi Rey sin venganza. Después de haber visto a Cristo en este maravilloso pasaje, pues viene la aplicación. ¿Cuál es la aplicación necesaria del pasaje que hemos visto hoy? Bueno, si nuestro Rey es un Rey sin venganza, nosotros que somos sus súbditos, somos súbditos sin venganza. Todos los que somos discípulos del Rey o hijos del Rey, si nuestro Rey es un Rey sin venganza, nosotros tenemos que ser súbditos sin venganza. Y eso, mi hermano, significa que todos vamos a recibir pruebas en las cuales la prueba trae añadida la tentación de la venganza, como vimos hoy en el pasado. La prueba va a tener añadida la tentación de la venganza. Y nosotros debemos resistirnos, dominarnos a nosotros mismos de no ejecutar venganza. Y hay dos clases de venganza que nosotros podríamos ejecutar. Uno, una venganza física, que pues un cristiano normal nunca ejecutaría. Un cristiano normal nunca iría a vengarse físicamente, agresión contra agresión. Pero nosotros estamos muy tentados a ejecutar una venganza espiritual. Es decir, quedar en nuestros corazones con ese deseo de venganza vivo, sin poder dejar por completo, descansar por completo la venganza en Jehová. Y esa es la tentación adicional que vamos a recibir durante esta vida. En otras palabras, este pasaje también tiene que ver con una mente preparada para la aflicción, porque muchas de las aflicciones que tendremos traerán acompañado el deseo de venganza. Déjenme ponerles una ilustración. Escuché de un pastor en los Estados Unidos, cuya madre, la mamá del pastor, un ladrón entró a la casa de la mamá del pastor. Entre las muchas cosas malas que este ladrón hizo en la casa de la mamá del pastor, fue violar a la mamá del pastor. La señora tenía 90 años. El tipo fue capturado. La señora lo reconoció. Otras personas lo reconocieron. Y cuando vinieron de reconocer al delincuente, la mamá del pastor le dice a su hijo el pastor: yo quiero que tú vayas a la cárcel y le compartas el evangelio a ese pobre hombre. Y el tipo dice: compartirle el evangelio, yo lo que quiero es matarlo. No soy capaz, mamá. Tienes que hacerlo. Si tú eres un siervo de Dios, tienes que hacerlo. Esa es la misma batalla que tuvo David. No es ir a matarlo con las manos físicas. Probablemente ese pastor nunca se atrevería a matarlo. Pero el deseo de matarlo está en su corazón. Nadie duda de eso. Este hombre tuvo que pelear la batalla más dura de su vida. Y fue y lo hizo.
y le compartió el evangelio a ese pobre y miserable hombre. Porque ¿qué hombre es un individuo que viola a una mujer, a una dama de 90 años? Realmente ese hombre merece la muerte. Y hay una persona sobre la faz de la tierra que no debe renunciar nunca a la venganza. Este pastor, ustedes y yo, tenemos todos que renunciar a la venganza y dejar la venganza en manos del Señor. Pero hay un hombre sobre la faz de la tierra que nunca puede renunciar a la venganza. ¿Quién me dice quién es? ¿Quién? No, estoy hablando de los hombres que están hoy sobre la faz de la tierra. El gobernante, el juez, el presidente de los Estados Unidos, el que tiene facultad de ejecutar venganza. El presidente, los jueces y los gobernantes en la Biblia son llamados vengadores. Ellos son los únicos que no pueden renunciar a la venganza. Así que a ese hombre muy probablemente le van a aplicar la pena de muerte. Así que el pastor tenía que renunciar a la venganza. La mamá renunció a la venganza más rápido que el pastor. El pastor tenía que renunciar a la venganza, pero el único que no podía renunciar a la venganza era el juez que lo iba a juzgar. Y el presidente de los Estados Unidos, porque es el único que le puede dar indulto a un sentenciado a la pena de muerte. Así que, hermanos, nosotros somos llamados por Dios. Si nuestro rey es un rey sin venganza, sus súbditos tenemos que ser súbditos sin venganza. Pero lo segundo que vemos claramente en este pasaje es el gran respeto a la autoridad que tenía David. David tenía, como era un hombre de Dios, sabía que las autoridades eran puestas por Dios, sabía que Dios manda a honrar la autoridad. Y atención, Saúl era un hombre malo, pero David no estaba honrando la personalidad de Saúl, sino la autoridad que Jehová puso en Saúl. Ojo, honramos su autoridad, no su personalidad. Así, quien quiera que sea el presidente de la República de Colombia, si nos lo topamos frente a frente y él nos quiere saludar, como hacen ahora muchos de estos gobernantes que en un evento público saludan a la gente, nuestro deber es extenderle la mano y saludarlo: buenos días, señor presidente. Así nos caiga al hígado. Hay que honrar la autoridad que Jehová puso en él, no su personalidad y no su autoridad. Pastor, esto es muy difícil. Sí, hermanos, el evangelio es muy difícil. Es más, el evangelio no es difícil de obedecer. Es que es imposible de obedecer. Es muy difícil, es imposible de obedecer, solo la gracia de Dios. Pero hay una cosa que nosotros debemos hacer para poder obedecer este mandato del Señor de llegar a ser súbditos sin venganza. ¿Cómo vamos a lograr llegar a ser súbditos sin venganza? Lo vamos a hacer, hermanos, alimentando todos los días nuestra conciencia. ¿Notaron el papel determinante que tuvo en David el hecho de que su conciencia estaba sana, fuerte y limpia, bien alimentada por la palabra del Señor? ¿Notaron eso? Por tal razón, la única manera de obedecer este mandato y cualquier otro mandato de Dios es alimentar diariamente nuestra conciencia con la palabra de Dios. Y si hemos pecado, arrepentirnos rápidamente, recibir el perdón perfecto que Dios nos da y seguir caminando como si nunca hubiéramos pecado, para que nuestra conciencia siga sensible, tierna ante la más mínima falta que cometamos, y la conciencia pueda golpearnos como golpeaba a David, y siguiendo nuestra conciencia
podremos ser súbditos sin venganza y darle gloria a nuestro Rey, que es un Rey sin venganza, el cual estará sin venganza hasta el tiempo de su venida. Y cuando venga, será transformado del Rey sin venganza al Rey vengador, y nosotros reinaremos con él y seremos recompensados por todas las veces en que pudimos vencer en nuestro corazón el deseo de venganza.